Buen día para todos. Nosotros quedamos en el capítulo 8 del Parashat Vaera. Dice el Eterno dijo a Moshe: Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre las sequías y sobre los estanques, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Mitzrayim. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Mitzrayim, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Mitzrayim. Los nigromantes de Mitzrayim hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron que las ranas subieran sobre la tierra de Mitzrayim. Vamos a ver en el audio pasado, terminando el capítulo 7, ya habíamos empezado lo que era la plaga de las fardea. De las fardea, que son las ranas. ¿Sí? Aquí vemos de que de nuevo le dice a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabenu, que le diga a Aarón. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu, si a Kadosh Baruj Hu hablaba con Aarón, por qué no le dijo directamente a Aarón? Era que también, aquí el Eterno quiere aumentar los méritos de Moshe Rabeno en el mundo venidero. Todo el que Akadosh Baruj Hu ama a los justos, a los tzadikim. Por lo tanto, solamente el hecho de que Akadosh Baruj Hu le diga a Moshe y Moshe le diga a Aarón, entonces con eso Moshe tiene méritos en haberle dicho a Aarón la orden de Akadosh Baruj Hu. Muy interesante. Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, las aguas. ¿Okay? Aarón también en la plaga pasada vimos que también le dio golpe a las aguas para convertirlas en sangre. Vemos algo interesante de que, ¿por qué Aarón precisamente? Vimos lo que dice Rashi, ¿sí? Pero dice el Sifte Cohen algo muy interesante que le dijo a Aarón, porque Aarón en verdad, el Cohen viene siendo el Geset. ¿Qué? Él es representa lo que es el Geset, la bondad. Moshe Rabbeinu viene representando lo que son los Leviim, representando la Geburah, el rigor, y Israel viene siendo el Tiferet, el esplendor. Aarón, que él viene siendo la bondad, se sabe que también el agua, que tiene color azul, todo el color que sea azul, blanco, de esos colores, son colores de bondad. Por eso es muy importante una persona si de repente se siente un poco triste, no sé, qué sé yo, lo mejor la persona ir y ver el mar. El mar rojo da bondad. El cielo también, porque el cielo es rojo. El cielo es azul. También tiene que ver con eso, con la bondad. Mientras que el color rojo, todo lo rojizo, ¿sí? Y ese tipo de colores rojos así, rojos más rojo sangre o rojo, eso es Geburah. Son rigor. El esplendor viene siendo más como el verde, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí es que Aarón, como dijimos, él viene representando la bondad. Entonces le dice a Aarón que él sea el que extienda la mano de la vara y le pegue al río. ¿Para qué? Para que la plaga sea totalmente de Geburah, de rigor, sobre los Mitzrim, los egipcios, y no tengan ningún tipo de bondad en la plaga que Kadosh Baruj Hu le va a dar. Por eso precisamente con Aarón. Y también la tercera plaga que vamos a ver, que es los quinim, los piojos, también va a ser a través de el afar, la tierra. Pero como hay arba y esodot, está el agua, la tierra, el fuego y el viento. El yesod, el fundamento del agua, está por encima de la tierra. La tierra es la última. Entonces, por lo tanto, también le dice a Aarón. Moshe Rabbeinu viene siendo más del fuego. Por eso a Kadosh Baruj Hu se le reveló en las zarzas de fuego. Por eso también dijimos que el nombre decía zarza de fuego, Shalhevet, llama de fuego. También sobre Moshe Rabbeinu. Sí, la Torah también. La Torah es las palabras de Akadosh Baruj Hu, que son fuego. Por eso fue dado por Moshe Rabbeinu.
Por eso Moshe Rabbeinu subió también a donde estaba Hashem en, el, en el, en la entrega de la Torá, y ahí estaba el fuego de la Shejinah. Entonces se ve bastante en todos lados que Moshe Rabbeinu tiene que ver con el fundamento del fuego. Entonces por eso en estos tres casos también Aarón es el que hace prácticamente, extiende la mano y le da el golpe a los ríos o con lo que tiene que ver con la tierra. Eso lo explica el Sifte Cohen. Entonces dice, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Mitzrayim, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Mitzrayim. Los nigromantes de Mitzrayim hicieron lo mismo con su encantamiento e hicieron que las ranas subieran sobre la tierra de Mitzrayim. Entonces dice aquí, al principio era una sola rana, la que inicialmente subió del río. Por eso dice esfardea. ¿Okay? Esfardea es la rana. Si se quiere decir en plural, tenía que decir esfardeim. Y los Mitzrim la golpeaban y ella desprendía enjambres de rana. Quiere decir, de ella salían otras ranas. Entonces la pregunta es, si los Mitzrim veían que al darle golpes salían otras más ranas, ¿para que le dan más golpes? De aquí se ve que cuando una persona está malhumorada, ¿sí? Está en cólera, no piensa, no piensa. Y hace cosas sin pensar, así de fácil. Por eso no están, dicen que la persona que está malhumorada, ¿sí? Tiene cas, es como si sirviera la idolatría. Lo mismo, ya que la idolatría no tiene ninguna lógica, no tiene nada. La persona está enfrente de un palo rezando, como si el palo le fuera a hacer algo, o le fuera a dar Yeshua, una salvación, algo por el estilo. Y no está haciendo nada. Entonces, una persona así es una persona que no tiene edad, una persona que no tiene raciocinio, ni pensamiento, ni intelecto, ni nada por el estilo. Animal, para hacer una cosa así. Entonces, dice aquí, el faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo, imploren al Eterno para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo enviaré afuera del pueblo para que ofrezcan sacrificio al Eterno. Entonces aquí vemos que el faraón se apresura, caso que no pasó en la, en la plaga pasada. El faraón dejó que pasaran los 7 días, pero en este caso el faraón llama a Moshe en medio de la plaga, y le pide que imploren al Eterno para que quite las ranas. Y fíjate lo que dice aquí muy interesante, quite las ranas de mí. De ahí dice el Orahaim Kadosh, explica por qué en la plaga pasada no dijo nada, y en esta plaga sí vino y le dijo a Moshe Rabbeinu, lo mandó a llamar para que imploraran por ellos, para que quitara esa plaga de las ranas. ¿Por qué? Porque aquí sintió, como dijimos anteriormente, que las ranas de mí quiere decir dentro de mí. Es lo que quiere decir, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, o sea, de que están dentro de mí. Él sintió, el faraón, de que iba a morir, de que ya, o sea, cuando la persona piensa que ya va a morir, ahí es cuando, ahí sí se acuerda. Ahí sí manda a llamar a Moshe Rabeno para que implore el Eterno. Ahí sí imploran el Eterno. Pero en la anterior, como vio que él, ah, puedo pasar 7 días sin tomar agua, no pasa nada. Máximo le pago a los hijos de Israel para que me traigan agua. Entonces, por lo tanto, no se movió ni hizo nada. Hay un Midrash Ilkot muy interesante que dice, haré cómo el faraón se hacía pasar por Dios. Él decía que supuestamente él no iba al baño, pero en verdad que hacía, que aguantaba. Y en la mañana iba temprano al baño, lo vamos a ver ahorita, que no, lo vimos en el audio pasado, para que nadie lo viera, y así aguantaba todo el día. Y así decía supuestamente que él es un dios. ¿Cómo puede ser un dios que necesita hacer necesidades? Incluso los animales hacen necesidades. Entonces se hacía pasar. Pero dicen que aquí cuando Moshe y Aarón vinieron y lo que Akadosh Baruj Hu le dijo, que soltara la vara y se convirtió en serpiente, y después la serpiente dijimos que se convirtió de nuevo en vara y la vara se comió la serpiente de los nigromantes y todo lo que sucedió. Dice que el del paja, del miedo, el del faraón, tuvo que irse al baño. Entonces, ¿qué dijo? Dijo que supuestamente él tenía que salir un momento porque tiene algo muy importante que hacer, sin decir a la gente qué tenía que hacer. Y dice que cuando precisamente iba a hacer, Akadosh Baruj Hu le mandó ratas y le mordían el miembro.
Y entonces lo escucharon por allá gritando, ah, ¿quién? Hasta tanto. Y también con referente a lo que tiene que ver con con la primera plaga. Fíjate lo que dice con la primera plaga. Dice, muy interesante, después de que se formaron, se hizo agua, lo- y los y los nigromantes también hicieron lo mismo, ¿sí? Y dice aquí, interesante, y los nigromantes de Mitrán hicieron lo mismo con su encantamiento, por lo que se endureció el corazón del faraón y no le escuchó tal como había hablado el Eterno. El faraón se dio la vuelta y entró a su casa y tampoco prestó atención a esto. ¿Qué quiere decir? Que tampoco prestó atención a esto. Quiere decir que hubo algo anteriormente que tampoco prestó atención. Dice aquí, Akadosh Baruj Hu, Rashi dice que, es decir, que no hizo caso del prodigio de la vara que se transformó en serpiente, ni tampoco al de las aguas que se transformaron en sangre. Pero aquí también dice que lo que quiere decir, y también, y tampoco, ¿sí? Que va a agregar algo que sucedió antes, tiene que ver con lo mismo. Que aquí también, prácticamente del miedo, no se aguantaba, se le salió prácticamente. Pasó una vergüenza enfrente de cómo es que se llama, de todos los sirvientes de él. Fíjate este que dice supuestamente que es un dios, que no sé qué, que no va al baño. Que dios ni que nada. ¿Ah? Hasta tanto. Eso es lo que queríamos agregar aparte del audio pasado que no habíamos agregado. Este, entonces dijimos el Orahaim Akadosh de por qué él pidió que imploraran al Eterno. ¿Por qué los llamó esta vez? Al sentir que tenía la muerte encima, los mandó a llamar. Diga, yo los dejo salir, no importa, pero quiten esto de aquí de encima mío. Moshe dijo al faraón, vanaglóriate sobre mí, para cuando imploraré por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para exterminar la rana de ti y de tus casas. Solo quedará en el río. Y dijo para mañana. Él dijo, sea como tu palabra, para que sepas que no hay como el Eterno nuestro Dios. ¿Quién dice vanaglóriate sobre mí? ¿Quién? Dice Rashi, vamos a ver, Rashi dice, trae una cosa aquí, pero dice algo interesante. Dice, vanaglóriate sobre mí, actuando astutamente y pidiendo algo grande, pensando que no seré capaz de realizarlo. Para cuando imploraré por ti, quería decirle con respecto a la plegaria de hoy, he de implorar por ti sobre la exterminación de las ranas. Indícame para cuándo quieres tú que sean exterminadas y verás que soy capaz de cumplir mis palabras en el plazo que me fijes. ¿Y en qué momento yo implicaría que, o cuándo, dice aquí, o cuándo suplicaré, yo implicaría que le dijo en qué momento he de orar? Pero como en realidad dice para cuándo, ello implica que Moshe le dijo, yo oraré hoy por ti para que sean exterminadas las ranas en el plazo que me fijes. Es decir, dime para qué día quieres que sean exterminadas. Interesante. Y dijo para mañana, es decir, reza hoy para que las ranas sean exterminadas mañana. No que rezase mañana, ya que Moshe le había preguntado para cuándo quería que su súplica de que las ranas cesasen comenzara a aplicarse. Moshe no le había preguntado únicamente para cuándo quería que rezara. Pero interesante porque Abraham Akadosh hace una pregunta aquí muy interesante. Es como, haré, ¿qué quiere decir vanagloriate sobre mí? ¿Sí? Y por qué el faraón también le pide que para mañana? Ahora, lo más lógico, si él dijo al principio, imploren por mí, que no sé qué, lo más lógico hubiera dicho que me las quite ya, de una vez. Que Moshe Rabeno quería decirle de que pídeme lo que tú quieras para que vea que la Akadosh Baruj Hu cómo escucha nuestras plegarias. Las plegarias de sus siervos y hace lo que sus siervos le pidan. Pero el faraón no quería vanagloriarse ante Moshe, ¿qué? Sobre Moshe, y por lo tanto no le dijo una vez, sino le dijo para mañana. Como queriendo decir, no es que en verdad necesite, y fíjate que yo puedo incluso pasar otro día más, así sufra. Pero como queriendo decir que no quiero no quiso que vanagloriarse sobre Moshe. Así explica
el huracán Akadosh, pero si no, le hubiera pedido prácticamente que le quitara la plaga de una vez. Si tanto, si tanto los mandó a llamar, entonces ¿para qué fue? Entonces las ranas se apartarán de ti y de tus casas y de tu siervo y de tu pueblo. Solo quedará en el río. Moshe y Aarón salieron de la presencia del faraón y Moshe clamó al Eterno acerca de las ranas que había puesto en el faraón. Muy interesante porque Moshe Rabbeinu te le dice, sabrás que para que sepas que no hay como el Eterno nuestro Dios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque el Eterno, se sabe que es el Eterno, el nombre en la manifestación del Kadosh Baruj Hu en el mundo. El Eterno quiere decir la manifestación de la misericordia. Y dio la manifestación de los juicios. Le quiso decir para que sepa que todos los juicios son prácticamente misericordia del Kadosh Baruj Hu. Y Kadosh Baruj Hu, el Eterno, es Dios, lo mismo. No es como ustedes piensan supuestamente que hay un Dios del agua, un Dios de esto, un Dios no sé qué, un Dios no. No, todos es Kadosh Baruj Hu. Bala Kohot Kulam, tiene la capacidad de hacer lo que él quiera. Y es el dueño de todas las fuerzas. Moshe y Aarón salieron a la presencia del faraón y Moshe clamó al Eterno acerca de las ranas que había puesto en el faraón. ¿Por qué? Porque dice que clamó quiere decir que prácticamente Itzhak, kilo como gritar, clamar. Este, ¿Por qué? Con voz alta, porque había ruido de las ranas, bastante ruido de las ranas, y Moshe tiene que escuchar la plegaria que él dice. Persona que es una de las cosas que de la hot que hay sobre la tefila, que la persona tiene que escuchar lo que sale de su boca. Y dice, el Eterno hizo conforme a la palabra de Moshe y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Dice Rashi, Moshe clamó inmediatamente después de haber salido para que las ranas fuesen exterminadas el siguiente día. Las apilaron en montones y la tierra hedió. En montones significa en montones, en pilas. Pero viendo el faraón que había un respiro, siguió endureciendo su corazón y no lo escuchó tal como el Eterno había hablado. Siguió endureciendo su corazón, en forma infinitiva. Que tal como el Eterno había hablado. ¿De dónde fue que habló así en el versículo? Pero el faraón no les escuchará. Habría cabe la pregunta de decir, ¿por qué no escuchó? Ahora, él dijo que supuestamente iba a dejar salir al pueblo para que sirvieran al Creador. Entonces, si era así, entonces, ¿cómo es posible que de repente... ¿Qué era lo que hacía, qué era lo que hacía Kadosh Baruj Hu para que él endureciera el corazón? Ahora, dijimos que los primeros cinco plagas, él mismo endureció el corazón. Quiere decir de que él vio algo en lo cual hacía que se fortaleciera su corazón. Y la cosa es que Akadosh Baruj Hu siempre deja un libre albedrío a la persona para que él escoja. Para que él escoja si va por aquí o va por allá. No hace las cosas mushlan de un solo lado como para que quede definitivamente INE. Proviene de Hashem. La persona puede decir, ah, no, esa es la naturaleza, esto por los Kohabim, las estrellas, no sé qué más. Puede decir lo que quiera. Quiere decir de que Akadosh Baruj Hu hacía algo que fortalecía el corazón del faraón. ¿Y qué era lo que hacía prácticamente? Esa es la pregunta. Entonces, para explicarlo, fíjate muy bien. El faraón, el faraón dijo, quítame, imploren por mí, imploren para que me quiten estas ranas que están de mí, de mi pueblo y todo lo demás. Y yo dejaré salir al pueblo de Israel, ¿sí? A que sirvan al Creador, al Eterno. Entonces el faraón vio algo interesante, fíjate lo que es. Si en verdad, dice el faraón, si en verdad Moshe Rabenu, si en verdad Moshe Rabenu es el Sheliach, el, el mensajero de Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu todo lo sabe, el creador del universo, él sabe todo, pensamientos, todo, las personas, todo. Él debe de saber y sabe futuro, sabe todo. Él debe de saber que yo en verdad no voy a dejar salir al pueblo de Israel. Y Moshe Rabbeinu no tiene que saberlo. El creador tiene que decírselo en verdad.
A la hora que él le dice a Moshe Rabeno que imploren por él, y Moshe Rabeno en verdad le dice que va a implorar por él, e implora por él, le quita la plaga de las ranas. Entonces, el faraón dice, este no es enviado del Creador, porque si fuera enviado del Creador hubiera sabido que yo en verdad no iba a dejar salir al pueblo de Israel. O sea que todo lo que él está haciendo es por él, y porque él tiene poderes, no sé, con la magia, con esto, con lo que ellos pensaban en aquella época. Y eso fue lo que le hace endurecer el corazón al faraón. Fíjate cómo Akadosh Baruj Hu todo lo pone increíble. Increíble de que, porque un rasha puede tener 90% de verdad en su cara y 10% de verdad, 90% de mentira y 10% de verdad. Él va a elegir ir, incluso que tenga 99% de verdad en la cara y un solo por ciento de mentiras, él va a elegir la mentira. Se va a basar en las mentiras para seguir justificando la vida que lleva. Eso fue lo que sucedió prácticamente. Y hay que entender para terminar este audio, de que los 10 golpes, los 10 golpes que le da el Kadosh Baruj Hu al faraón tienen que ver con las 10 sefirot. Con los 10 sefirot, pero de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Empezamos desde abajo, que la última sefirá es Malhut, ¿qué? Es reinado. O sea que el primer golpe que tiene que ver con las aguas tiene que ver con el Malhut, con el reinado. Ahorita, la de las ranas tiene que ver con el Yesod. Con el Yesod, que es el fundamento, el miembro reproductor. Por lo tanto, dice, fíjate cómo las ranas se reproducían, ¿ok? Que lo que dijimos anteriormente, lo que dice Rashi, que, que desprendían de ella enjambres. Igual, como es la reproducción también. Y aquí vemos que Moshe Rabbeinu hizo la plegaria, no hizo una plegaria normal, hizo una plegaria, clamar. Así dicen que la persona también, para hacer todos los tikkunim, ahorita que estamos en Shobebim, que es donde se hace más que todo esos tikkunim, sobre todo eso, la persona tiene que hacer implorar al Creador. No solamente tefilá, implorar, ¿sí? Y aparte de eso, vemos de que a la final, también como dicen los sabios, de que a la final, cuando, cuando mató a Kadosh Baruj Hu, mató a todas las ranas, mató a todas las ranas, pero dejó las ranas que entraron al Tanur, entraron a los Tanur. Kadosh Baruj Hu no le dijo que entraran al Tanur. Tanur es que no entran a los hornos. Ellos mismos entraron en el horno. De ahí dice que las ranas prácticamente no solamente hicieron la orden del Kadosh Baruj Hu, sino que aparte de eso lo hicieron con Mesirut Nefesh, que al Menat Lamut, con tal y así tenga que morir, pero cumplo la, la, la orden del Creador. Así dicen también que tiene que ver con el Yesod, con el Brit Milá, que la persona tiene que prácticamente también Moser Nafsho, en lo que más pueda sobre el Brit Milá. Y todo eso se enseña aquí en lo que tiene que ver con la plaga de las ranas. Trata ya en el próximo audio estaremos hablando de la próxima plaga, que sería prácticamente la plaga de los piojos. Tengamos buen día de tratación.